Ser Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Le dedicamos nuestro primer episodio de 2023 a Edson Arantes do Nascimento, especial Pelé. Vamos ya con el primer episodio de Play Fútbol de este 2023. Hemos tenido un pequeño paroncito en el programa por el Mundial, vacaciones y ese tipo de cosas, pero volvemos con Play Fútbol para hacer un especial que nos gustaría no tener que hacer. Pero vamos, ya sabéis la dinámica habitual en Play Fútbol, aunque sirva de mini homenaje, nos gusta pues hablar de las leyendas del fútbol, y si es el caso que es un futbolista total, uno de los mejores sin duda de la historia, como es Edson Arantes do Nascimento, como es Pelé, pues todavía más. Hemos invitado al episodio de hoy a Alex Couto. Escucharemos también al final, en el tramo final, un audio de Javi Roldán, pero me acompaña ya Alex Couto. Es entrenador de fútbol, es técnico deportivo de la Real Federación Española desde el 2000. Bueno, ha estado involucrado en muchos procesos de muchos clubes, un hombre de fútbol y una enciclopedia. Si hablamos de la historia del fútbol, y ya me escucha. Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿cómo andamos? Muy bien, gracias. Feliz año a todos. Feliz año igualmente para ti. La dinámica del programa va a ser sencilla. Hicimos algo parecido con Maradona. Vamos a escoger, como fue uno de los grandes 10 de la historia, vamos a coger 10 episodios de la historia de Pelé y se los vamos a contar a la gente. Pero antes de empezar la conversación, antes de empezar, por decirlo así, en la antena, Alex, me decías que es un personaje con tantísimas aristas, con tantos temas interesantes, tantos argumentos, que se va a quedar corta el tiempo que le podamos dedicar para explicar realmente lo que fue Pelé, tanto futbolísticamente como fuera del campo también, Alex. Exacto, la verdad es que son demasiadas cosas, más de 30, 20 años de carrera, más lo que ha sido su poscarrera. La representatividad que ha tenido este hombre a nivel futbolístico y a nivel social ha sido extraordinaria y brutal, tremenda. Entonces, bueno, trataremos de acotar lo más posible y ser lo más certeros posible en una trayectoria deportiva y humana pues muy, muy, muy profunda. Luego explicaremos la historia de Pelé con la camiseta 10, pero vamos a hacer 10 capítulos, 10 grandes episodios, 10 momentos de la carrera o que marcan la carrera de Pelé. Evidentemente, pues estarán los mundiales, el 58, el 62, el 66 y el 70, los que disputa Edson Arantes do Nascimento. 3 de ellos los gana. Momentos como el de su salto al cosmos, todo lo que hizo con el Santos. Luego iremos, pero arrancando por el principio. Pelé, con apenas 10 años, escuchando la final del 50, la final del Maracanazo, esa final entre Brasil y Uruguay, escucha la final con su padre, con Dondinho, que había sido futbolista, no especialmente destacado, pero fue futbolista el padre de Pelé. Pierden la final, su padre se desmorona. No sé si le pone, al explicar la historia, algo más de chicha a lo que realmente pasó, pero Pelé, viendo que su padre está destrozado, llorando por esa final perdida, le promete a su padre que él va a ganar una final de un mundial para Brasil, y eso marca un poco, yo creo, Alex, la obsesión y el camino de Pelé, que siempre ha estado dirigido hacia ser campeón del mundo con Brasil. Sí, yo creo que el inicio es muy, muy épico, ¿no? Es la mejor manera de empezar a crear una historia propia. Y bueno, pues él dice que, escuchando por la radio la final de 1950 del Maracanazo contra Uruguay, vio a su padre, como absolutamente a todo Brasil, llorar después de esa tragedia para ellos, después de perder esa final, ¿no? Y él, en ese momento, con 10 años, aún pues no recién cumplidos, pues decide pues prometer esta circunstancia, ¿no? Pues más que nada por
por consagrar a un padre que tuvo en el fútbol también una situación no muy próspera, ¿no? El padre de Pelé fue jugador de Atlético Mineiro, pero en sus inicios ya tuvo una lesión muy grave de rodilla y a partir de ahí tuvo que dejarlo. Y tuvo en su madre también una persona, Celeste, una persona que no potenció mucho los afanes futbolísticos de Pelé, porque su intención era que fuera un señor de provecho en un entorno humilde, y Pelé sabemos que estaba en un entorno social, digamos, laboral, obrero, y sí. él se dedicaba a trabajar en una fábrica de zapatos. Y bueno, aparte de eso, él era un crack ya de niño, a pesar de su peso, a pesar de su cuerpo escaso de peso y escaso de alimentación en esa época también. Y bueno, pues su padre, que a Pelé le llamaban Dico de pequeño, pues se encontró con esa circunstancia como todos los brasileños, sufrir en sus carnes el silencio de Maracaná después del gol de Giglia. Es que es un mundial que marcó a los brasileños hasta el 58. Es que se dice pronto porque es la selección que más títulos mundiales tienen en su haber, pero al mismo tiempo hasta el 58 no fueron capaces de levantar ninguna copa, a pesar de que tuvieron un torneo en casa, esa final contra Uruguay, el famoso maracanazo del 50, que de alguna manera traumatizó a toda una generación, entre los cuales se encontraba Pelé, que por fin sería campeón. Luego lo trataremos en 1958. Pelé, vamos ya con el punto número 2. Pelé debuta con tan solo 16 años con el Santos. Él destaca muy pronto, como decías, lo firma el Santos y ya con 16 años empieza a jugar, pero es que yo creo que su debut es tan estelar, casi podemos decir, como lo que luego haría en el Mundial. A nivel de clubes eran ligas muy, muy potentes, especialmente pues el Campeonato Paulista en aquel momento tenía una importancia muy, muy grande, y él tiene una irrupción para un niño de 16 años absolutamente fuera de lugar, como luego sería su carrera directamente, Alex. Pero el Pelé premundial, vamos a decir que lanza ya argumentos sólidos para lo que luego acaba pasando, que es que le convocan para el Mundial, no llegando todavía a los 18 años, Alex. Sí, sin duda. La llegada de Pelé a Santos principalmente viene de la mano de Valdemar Brito. Valdemar Brito, que fue un futbolista brasileño del Mundial de 1934 y había sido entrenador de su padre, ¿no? Entonces conocía las características de Pelé y se lo lleva a Santos. Previamente Bangu de Río de Janeiro había tenido interés en llevárselo cuando era más joven todavía, pero su madre Celeste pues decidió que no, porque la situación económica no era la idónea, ¿no? Entonces, a partir de ahí, entra en Santos con 15 o 16 años y al principio tiene problemas por su peso, ¿no? Por su alimentación. Entonces necesita un periodo de transición, empieza a jugar en el equipo juvenil, pero inmediatamente empieza a entrenar con el primer equipo y a partir de ahí se inicia una escalada que confirma el potencial de Pelé. Hay que saber que Pelé ya fue máximo goleador de la Liga en su primera temporada completa. Pelé debuta en un partido amistoso contra Corinthians y a partir de ahí se consolida en el primer equipo como delantero y ya en su primera temporada completa en 1956 consigue ser el máximo goleador del campeonato paulista. Y un dato determinante, es decir, ha sido 10 veces consecutivas máximo goleador del campeonato paulista y 11 en toda su carrera. Por lo cual ya empezamos fuerte, ¿no? Sí, es que empezó tan fuerte, lo dicho, ¿no? Que a pesar de no tener la condición de indiscutible todavía, le convocan con la selección brasileña en algún amistoso previo al Mundial 58 y de hecho él tiene, vamos ya con ese punto número 3, el Mundial 58 tiene también una lesión justo antes del Mundial que le complica un poco o pone en duda, vaya, su participación en ese Mundial 58, pero ese viaje a Suecia, vamos a decir que es, Alex, el primer capítulo que marca claramente su carrera. Él tiene, más allá de lo bueno que era, tiene un don para los mundiales, tiene algo muy especial con los mundiales de fútbol y lo demuestra en 1958 con tan solo 17 años, en un mundial en el que Brasil sale campeona. Brasil tenía un equipazo, pero es que nos deja, más allá de los números y de actuaciones memorables como la que tiene contra aquella Francia que era una auténtica pasada, un equipazo en las semifinales, en la final contra Suecia, nos
deja pasajes, nos deja momentos, nos deja goles, imágenes absolutamente bestiales de un Pelé que no era todavía mayor de edad, Alex. No, la llegada de Pelé al Mundial 58 viene rodeada de mucha épica. En primer lugar porque llega lesionado, no juega la fase de grupos, llega lesionado porque en un partido amistoso contra Corinthians él se vio inmerso en una polémica que él no la provocó, ¿no? Sino que fue provocada por el contexto del momento, en donde la gente pues exigía que en la selección, en vez de estar Pelé, que era un niño, que además incluso el psicólogo de la selección había dicho que el señor Vicente Feola le había dicho que quizás sería excesivo llevarlo convocado porque tenía incluso problemas para asumir el reto psicológicamente, y la gente quería a Luisinho, el delantero centro de Corinthians. Y en ese partido pues a Pelé lo cosieron a patadas. Los jugadores de Corinthians lo lesionaron pretendiendo además que fuese su compañero Luisinho el que ocupase su lugar. Vicente Feola pues decidió llevarlo igualmente, lesionado, tenía problemas en una rodilla, soltó una frase para la historia al psicólogo diciéndole que usted sabe mucho de psicología pero no sabe nada de fútbol, teniendo en cuenta quién era Pelé. Y Pelé debuta en el Mundial contra Gales en los cuartos de final y mete el gol en el minuto 66, es decir, llega y besa el santo. A partir de ahí, en ese Mundial, evidentemente, pues culmina en una semifinal extraordinaria contra Francia, contra nada menos que la Francia de Fontaine, que en ese Mundial fue Balón de Oro, y sentencia en la final contra Suecia con esos 2 goles, ¿no? Sobre todo que estamos cansados de verlo dentro del área, el cabezazo y la jugada que le hace un sombrero, después el golpeo con pierna derecha que cruza el portero, que yo creo que lo culminan con 17 años, junto a una selección, y esto quiero decirlo claramente, que siempre lo ha arropado a Pelé. Pelé en las selecciones en las que ha estado, siempre ha estado muy arropado por líderes muy potentes, por jugadores muy buenos y sobre todo por un contexto futbolístico pues de arte, ¿no? De ahí el juego bonito. Es que claro, o sea, si miráramos solo los números de Pelé, tanto que se le ha reclamado a Messi ser campeón del mundo para considerarle entre los mejores, claro, Pelé tiene 3 mundiales, pero es lo que dice Alex, que al final Pelé ha tenido siempre unos equipazos al lado y unos contextos que favorecían también bastante lo que luego ha acabado pasando. Dicho lo cual, sin duda, Pelé es de los mejores jugadores del mundo y de eso no hay ningún género de duda. Por ir también apuntando un poco la evolución del Pelé futbolista, Alex, yo creo que es interesante también ahondar un poquito en ese Mundial 58 o en los primeros pasos de Pelé, ya no solo en lo que fue Pelé en aquel Mundial. Pelé era un futbolista mágico que tiene acciones técnicas que luego han repetido los grandes cracks en la historia del fútbol, pero además el pack venía acompañado de una superioridad en lo físico que llamaba mucho la atención en aquella época. No sé si lo compartes, pero aquel Pelé inicial es casi un pack completo en el que es un jugador que todavía no tiene la toma de decisiones que podría tener seguramente luego con el pozo de tantos años de carrera, pero era súper explosivo y genial. O sea, se juntaban 2 factores que le hacían absolutamente diferencial en esos tramos iniciales, Alex. Hombre, yo creo que en el contexto general de su carrera, desde mi punto de vista, Pelé es el mejor jugador de la historia. Porque aúna todo lo que han tenido los demás con un punto superior que es de armonía y de control absoluto de su cuerpo. Pelé es a la historia del deporte, a la historia del fútbol, lo que Nadia Comaneci es a la gimnasia, lo que Michael Phelps es a la natación o lo que Mohamed Ali es al boxeo. Es el Nureyef del fútbol, es armonía y es cadencia. Es decir, domina la velocidad, domina la frenada, que son los 2 factores determinantes en el juego individual, domina la técnica individual y colectiva y domina el espacio, es decir, más no se puede tener. Pero aparte de eso, ha tenido la inmensa suerte, de tener la posibilidad de opciones de juego mayores que muchos de sus comparativas de Maradona, Cruyff, Di Stéfano o propio Messi, ¿no? Por lo que te decía antes, porque siempre ha jugado con enormes equipos. Es decir, yo estoy viendo la alineación de 1958 y es que no solamente había grandes jugadores, había grandes líderes. Estaba Jalma Santos y Mito Santos, estaba Cito, que era compañero de equipo, que era un auténtico bestia, era un líder absoluto, estaba Viví, y con él estaba Garrincha, Babá y Zagallo, es decir, y con un portero como Gilman, también de su propio equipo, es decir, siempre estuvo muy arropado. Lo que pasa que a nivel técnico yo creo que los ha superado a todos, a Di Stéfano, a Pelé, a Maradona, a Messi y a Cruyff, porque tiene lo que tienen todos ellos,
todos ellos, pero con ese punto armonioso y con ese punto estético que los ha superado. Seguramente en otras facetas futbolísticas haya tenido menos relevancia, porque creo que de todos ellos el que más impacto futbolístico creo que ha tenido en la historia del fútbol ha sido Johan Cruyff. Y desde mi perspectiva el podio es Pelé, Messi y Maradona, en este orden. Creo que Messi tiene todo lo que tenía Pelé, excepto el carisma y excepto esa estética que a pesar de que Messi es un jugador impresionante, para las generaciones actuales tienen que entender que Pelé tenía además un factor en contra con respecto al resto de compañeros, y es que a Pelé lo cosían a patadas en todos los partidos. Vamos a ir a lo largo del programa escuchando a diferentes compañeros. Esto nos contaba Ángel Iturriaga, historiador, futbolero, una auténtica enciclopedia de fútbol histórico, cuando le preguntábamos en un programa hace unos años sobre Pelé o Maradona en los mundiales. ¿Quién ha sido más importante en los mundiales? Yo me decidiría por Pelé, pero básicamente porque realiza dos mundiales fantásticos, que son el del 58 y el del 70, el del 58 con apenas 17 años y el del 70 ya con 31, y es verdad que los otros dos mundiales no está a ese mismo nivel, pero por cuestiones relativas a lesiones. Sin embargo, en el caso de Maradona sí que hace un mundial estratosférico, por supuesto, el del 86, el Mundial de México, todos sabemos, posiblemente es la mejor actuación individual en un mundial de todos los tiempos, pero tenemos que recordar también que en el 82, se autoexpulsa contra Brasil en una patada muy fea que le da el mediocentro brasileño Batista, y en el 94 tiene el caso de doping. Por tanto, por matices, yo me quedaría con Pelé. Vamos con el siguiente punto. Hay menos material del que podemos consultar de Pelé con el Santos, evidentemente. Lo que hizo con Brasil en los mundiales es más mediático, pero con la camiseta del Santos fue una auténtica locura, ganando Paulistao, el campeonato paulista, la Taça de Portugal, que es lo que actualmente es la liga brasileña, intercontinentales, después de haber ganado las Libertadores con Santos, ganándole a Peñarol, a Boca Juniors, ganándole una intercontinental al Benfica, marcando 2 goles en Lisboa, marcó 2 goles contra el Milan. La carrera con Pelé en el Santos es brillantísima, a pesar de que seguramente hubiera sido todavía más mediática o la conoceríamos mejor en Europa, Alex, si hubiera tenido un peso en la Copa de Europa y hubiera jugado en ligas europeas. Sí, bueno, los números son escandalosos. 10 campeonatos paulistas, 6 campeonatos de Brasil, 6 tazas de Brasil, como tú dices, que es el brasileño actual. Las competiciones en aquellas épocas eran tremendas, se jugaban muchísimos partidos. Brasil se jugaba el campeonato estatal, el campeonato nacional, el campeonato interestatal Río Sao Paulo. Ha sido máximo goleador, como dijimos, 11 veces en toda su carrera, 10 veces consecutivas. Ha ganado 2 Libertadores, 2 intercontinentales, es decir, 3 mundiales. Es una barbaridad, pero es que aparte de eso, Santos de Brasil gana a los equipos consolidados. Es decir, Santos de Brasil establece una jerarquía y una dinastía en el fútbol brasileño que le permite acceder a la Copa Libertadores, y en Copa Libertadores le gana ni más ni menos que al mejor equipo del momento, y creo que era el mejor equipo del mundo en ese momento, como era Peñarol de Montevideo. Peñarol de Montevideo era 2 veces campeón en las primeras Copas Libertadores, era la selección prácticamente junto con Nacional de Uruguay, una selección potentísima en el 58, y que venía además Peñarol de ganar un sexenio absoluto, y Santos le gana en una triple partido en una final. Sabemos que los Libertadores se juega en casa y fuera, y en caso de empate, o sea, se juega un tercer partido, y en ese tercer partido contra Peñarol, Pelé pues sentencia marcando 2 goles. El tercer ganan 3-0 contra Peñarol, Santos, y el primer gol es un gol en propia meta de Peñarol, pero Pelé sentencia la final, es decir, Pelé juega en ese momento contra el mejor equipo del mundo. Posteriormente en la Copa Intercontinental se enfrenta ni más ni menos que el Benfica, ¿no? Campeón de Europa también, 2 años consecutivos, pero un Benfica cojo, Rui Aguas, Mario Coluna, Eusebio, José Augusto, un equipo que venía con la herencia ni más ni menos de Bela Guzmán. Y en el 1963 lo mismo, vuelve a enfrentarse contra uno de los mejores equipos, en este caso Boca Juniors, el Boca Juniors de De Ambrosi, un equipo en donde estaba pues un señor que se llamaba Marzolini, un tal Antonio Ratín, un señor que se llama Ernesto Grillo, José Sanfilippo, es decir, élite. Y ahí vuelve a ganar otra vez la final. Evidentemente, Pelé en ese sentido sigue siendo
referencia absoluta en un equipo, vuelvo a repetir, bien construido, bien organizado, entrenado por un señor que se llama Luis Alonso Pérez, en el que jugaba un extremo izquierdo, Pepe, comunal, un delantero centro, el príncipe de un Peixe, que era Coutinho, que Pelé es el rey, Torval, Cito, Gilmar, Dalmo, Mauro, son todos jugadores internacionales por Brasil. Sí, sí. Tenía un auténtico equipazo aquel Santos y también, bueno, luego lo repasaremos, pero una de las gracias también de la selección brasileña de aquellos años es que juntaba muchos futbolistas tenía grupetas de jugadores de 4 equipos que hacían que se conocieran mucho mejor los jugadores y eso facilitaba todo. Luego entraremos también, pero en aquel momento se jugaban más allá de Libertadores y intercontinentales, campeonatos paulistas, Taça de Brasil. Había mucha gira de amistoso, por decirlo así, y Pelé le hizo ganar a Santos una cantidad de dinero con ese tipo de giras brutales. Hablamos mucho, y luego entraremos con el tema del Brasil del 70, pero hablamos mucho de cómo se exprime a los jugadores ahora. Seguramente hay más partidos, no tengo el cálculo hecho, pero antes la cantidad de giras que de repente se ponían a hacer los clubes y que obligaban además a las grandes estrellas a jugar, porque era el gran reclamo que Pelé y compañía estuvieran en ese tipo de partidos, era una cosa tremenda. Vamos ya al Mundial 62, Mundial que se juega en Chile. Pelé llega bastante tocado y de hecho se lesiona justo al arrancar el torneo. Y es un sabor un poco agridulce porque vuelve a ser campeón a Brasil, pero prácticamente sin contar con Pelé, que se especulaba que pudiera volver de cara a la final contra Checoslovaquia, pero no fue así porque estaba lesionado y, vamos a decirlo así, fue el Mundial de Garrincha, Alex, mucho más que el de Pelé. Sí, sin duda. Brasil en el 62 viene a defender el título, se encuadra en el grupo junto con España, una España con una selección buenísima, contra Checoslovaquia, la postre finalista, y contra México. Y Pelé solo puede jugar el primer partido contra México, que gana 2-0, y él mete el segundo gol. Y contra Checoslovaquia se lesiona y es sustituido por Amarildo, ¿no? A partir de ahí, pues se especula, como bien dices, la posibilidad de su vuelta, pero en primer lugar, el rendimiento generado por Amarildo, la capacidad que tiene Brasil de sobreponerse a la ausencia de Pelé y el impacto brutal de Mané Garrincha en ese campeonato, pues hacen innecesaria su presencia. A partir de ahí, evidentemente, Brasil, con un equipo rodeado de grandes estrellas, prácticamente los campeones de años anteriores, con la incorporación de Mauro Ramos o de Zócimo en la defensa, pues hacen que sea innecesaria su presencia, pero se corona como campeón del mundo en un mundial en donde no fue necesario su arte. Pelé se corona campeón del mundo en el 62, sin tener ese papel tan predominante. Se nos ha quedado en el tintero, seguro que tú lo dominas, Alex. En el Mundial del 58, Pelé lleva el dorsal número 10. Pelé, la mística de esa camiseta número 10, vamos a decir que seguramente empieza con Pelé, pero cuenta la leyenda que fueron escogidos los números por casualidad. He leído que fue un dirigente de la FIFA el que acaba eligiendo los números de Brasil porque la Federación Brasileña no los había enviado en un principio. Es un dirigente de la FIFA el que acaba escogiendo, no sé si al azar o no, pero acaba escogiendo los números, y a Pelé con 17 años le toca ser el 10 de Brasil y hace mítica esa camiseta, ya no solo para Brasil, sino para el resto de equipos. El crack, el genio, el diferencial lleva el 10 siempre. Sí, Brasil entregó la lista de jugadores a FIFA sin sus dorsales, y al llegar a Suecia pues hizo un sorteo y a Pelé le tocó el número 10, y a partir de ahí pues el 10 es la figura icónica, ¿no?, de todos los partidos. Recordemos que previamente a Pelé Di Stéfano jugaba con el 9, ¿no? Los grandes jugadores estaban definidos por su puesto, por su posición, ¿no? El dorsal venía definido por su posición, y en cambio en el Mundial pues el jugador es el dueño del número, ¿no? Y en este caso pues le tocó el 10, y a partir de ahí pues el icono de la estrella futbolística la impuso él con ese número, y a partir de esa fecha los grandes futbolistas, los grandes artistas y los grandes genios llevaron el 10. Y quiero pensar que es en respeto y en referencia al impacto de Pelé en ese Mundial.
Seguiría llevando la 10 en el 66. Es un mundial muy importante, Alex, porque recoge cosas que habían pasado en Brasil antes, pero también explica bastante las que van a pasar en Brasil a nivel futbolístico en los siguientes años. Brasil cae eliminada, de hecho lo podemos, lo había titulado yo como la venganza de Eusebio, este punto número 6, porque en ese Mundial del 66 Brasil es eliminada en un partido final contra Portugal, un partido en el que Eusebio se sale, el futbolista del Benfica y de la selección lusa, y se habla mucho de la superioridad física de los equipos europeos, lo bien preparados que estaban a nivel físico los europeos, y se pone un poco en duda, en cuestión, lo que es el fútbol brasileño de toda la vida, esa magia, ese arte, ese talento futbolístico de los brasileños. Es un mundial que empieza a sentar bastantes dudas, ya no solo en Brasil, sino te diría que en el fútbol sudamericano de aquella época en general, Alex. Sí, el 66 pues es seguramente el punto de inflexión a partir del cual los equipos sudamericanos empiezan a pensar más en la faceta de preparación física que los hitos importantes, ¿no? Que es la preparación técnico-táctica. Es un mundial en donde Pelé sufre mucho, ¿no? Y Brasil también. Queda encuadrada en el grupo con Portugal, Hungría y Bulgaria. Solo le gana a Bulgaria en el primer partido con goles de Pelé y Garrincha. Pierde con Hungría, una Hungría muy potente. Y finalmente pues se la juega con Portugal. Recordemos que en los mundiales en esa época se jugaba cada victoria 2 puntos. Y Portugal pues le pasa por encima. Goles de Simões y de Eusebio. Eusebio mete 2 goles y Brasil queda fuera. Aparte de eso, Pelé se lesiona, es decir, contra Portugal cae lesionado por un impacto con João Pedro Moraes, el jugador del Sporting de Lisboa, y a partir de ahí pues es un mundial en donde vuelve a quedarse fuera del marco, seguramente en el partido más importante. Se pone en cuestión seguramente la situación de Brasil a partir de la llegada de Brasil a su país después de este mundial, teniendo en cuenta que la situación sociopolítica del país es muy complicada, con una dictadura del señor Garrastazu Medici y con una crisis de identidad futbolística en todo el país. Recordemos que a mediados de los 60 Peñarol, Estudiantes y Racing de Avellaneda son equipos que han agarrado la hegemonía del fútbol sudamericano, y en ese momento el suelo bonito empieza a ser cuestionado también porque se ha encontrado la forma de combatirlo. En esos años se pone bastante en duda si Brasil tiene que ser o seguir siendo ese equipo pues de la historia futbolística de siempre de Brasil, ese equipo de talento puro y duro, o si se tiene que reforzar conceptos como el del físico. Hay una historia en cuanto a Pelé, enseguida iremos al Mundial de México 70, pero que es la del gol 1000. Llega antes de ese Mundial de México 70. Como hemos dicho antes, se jugaban muchos campeonatos amistosos que no eran tan amistosos, o sea, que la gente no piense en partidos como los de ahora, de 500.000 cambios, de jugar con canteranos. Santos se iba a una gira por Europa, se iba a una gira por África, se iba a una gira por Norteamérica y se iba con los cracks, y los cracks tenían que jugar, y los goles en ese momento se contaban, los goles de ese tipo de partidos. Y no sé quién hace exactamente las cuentas, pero llegamos a un momento en el que Pelé lleva 959 goles y en el campeonato brasileño le toca marcar el gol 1000 en un penalti. La historia, Alex, es buenísima y bueno, la cuenta, por ejemplo, Pelé en el documental que hay en Netflix, y tiene bastante gracia el cómo llega ese gol 1000 también, ¿eh? Sí, en la época las fuentes de financiación principales de los equipos, sobre todo de los equipos que tienen grandes estrellas, son las giras. Y en las giras pues se sobreexplota el rendimiento de todo el equipo, y Pelé tiene comentado muchas veces que a nivel físico y a nivel psicológico era muy difícil y muy duro, porque los viajes no eran como ahora, duraban muchos meses y ellos sufrían muchísimas consecuencias. No tenían vacaciones, no había la fisioterapia que hay hoy, no había la preparación de los campos ni la recuperación postpartido que hay hoy. Y ese tipo de partidos se jugaban a cara de perro, porque todo el mundo quería ganar a los equipos de los ídolos, y sobre todo el mundo quería ganar el equipo de Pelé. Entonces, este fue un torneo que se jugó contra el Vasco de Gama, el torneo Roberto Gómez Pedrosa, que se jugó el 19 de noviembre de 1969, y en el minuto 33, pues René, jugador de Vasco de Gama, comete un penal y lo va a tirar Pelé, a sabiendas de que es su número 1000.
yo creo que la última forma que tenía ganas de meter el gol número 1000 de Pelé era un penalti, porque nunca lo consideró el gol más prestigioso, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente le tuvo que meter así, tiró el penalti y lo metió a un portero argentino que era ni más ni menos que Edgardo Andrada. Entonces, evidentemente, él suele contar muchas veces la anécdota, o solía contar la anécdota de este gol, un gol que era cuantificado en todos los partidos que ha jugado a nivel profesional, pero bueno, no sé si es excesivamente riguroso, porque al final los números salen que el máximo goleador de la historia del fútbol es Vican, todavía, sí, el jugador europeo, y Pelé queda en segundo o tercer lugar, porque también anda por ahí Pancho Puskás. Pero bueno, no deja de ser una anécdota y sobre todo no deja de ser una manera de revalorizar el espectáculo, porque el momento es muy NBA, e estamos hablando de 1969. Tudo que aconteceu, né, com essa coisa do milésimo gol, como foi o milésimo gol, porque tem coisas que não tem muita explicação, porque eu já tinha feito 999 gols de cabeça, né, viajando. Por que o milésimo gol tinha que ser de pênalti? Eu ficava pensando, falei, caramba, podia ser normal de outro gol, né? E foi a pior coisa para mim, mais difícil, porque antes de bater o pênalti eu falava, eu não posso perder, o goleiro não pode defender. Todo mundo acha que pênalti é fácil fazer, todo mundo acha, mas poxa, quando eu pus a bola no chão, assim, na marca, no pênalti, aí todo mundo começou a gritar, aí eu comecei a ficar tremendo, ficar nervoso, falando, não posso errar. Es Pelé explicando que no podía fallar, que tuvo un momento de presión total, que los jugadores, de hecho, de su propio equipo no estaban esperando al rechace, estaban todos como si fuera un penalti de una tanda de penaltis, cogidos en el medio del campo esperando a celebrar el gol de Pelé. Muchísima presión en aquel momento. Saltamos ya a un año más tarde, Mundial 1970. Recomiendo un artículo precisamente de Alex Couto en el Club Per-Arnau, la revista de Martí Per-Arnau, Club Per-Arnau número 14, Las Fieras de Saldaña, en el que explicas muy bien la importancia que tuvo Joao Saldaña en un equipo en el que luego ya no estaría, al que hace campeón del mundo Zagallo ya desde el banquillo, pero en el que un personaje como Saldaña, un personaje controvertido y muy importante en aquellos años futbolísticos en Brasil, tuvo un peso clave. Sí, sin duda. Yo creo que lo enlazamos con lo que decíamos tras el Mundial 66, ¿no? Tras el Mundial 66 Inglaterra se entra en una crisis de identidad y hay una presión enorme en un país que estaba viviendo pues una dictadura pues de las habituales en Latinoamérica en esa época, en las dictaduras neoliberales, y en un país en donde el nivel de exigencia futbolístico se había multiplicado por muchísimo después de haber sido campeones del mundo. Exigían ser campeón en cada campeonato. Entonces el fútbol entró en una crisis de identidad, una enorme presión, y se da una circunstancia que yo creo que es única en la historia, que es que un país con una dictadura militar pues nombra a un periodista, Joao Saldaña, quizás uno de los mejores periodistas de la historia de Brasil, como seleccionador nacional, más para que acalle las críticas, sobre todo las suyas propias, y se haga cargo del equipo para ver qué pasa, ¿no? Porque realmente la incertidumbre era enorme. Y a partir de ahí, él reivindica a sus jugadores, reivindica a la gente que él quiere, evita caer en las presiones políticas de ser pues condicionado por determinados poderes fácticos para que elija a determinados futbolistas, y determina que los bloques de Cruzeiro, de Palmeiras y sobre todo de Santos tiene que ser la base sobre la que se siente la selección. Y a partir de ahí pues surge el resurgimiento, ¿no? del juego bonito y la reorganización del fútbol brasileño a través de la figura de Saldaña, que en poco más de 400 días reconstruye esta selección, la clasifica para el Mundial de México, y en el último momento, dadas sus características sociopolíticas, hay que decir que bueno, Saldaña era parte del políbulo del Partido Comunista de Brasil y una persona muy activa. Pues imagínense, pues en una dictadura de la Rastatu Medici, como dijimos antes, con un control absoluto del Ministerio de Deportes por una persona que era Jarbas Passarinho, y con un señor que era el director de la Confederación Brasileña de Fútbol, que era João Avelange, todos pues de una tendencia radical extrema al otro lado de lo que es la cultura política de
de Saldaña, pues nos encontramos con una sopa muy complicada de comer, ¿no? Al final, pues, viendo a la Mafalda, ¿no?, que os lleva la sopa, pues al final se decide cargarse de una manera pues directa y contundente a Joan Saldaña y nombrar a Mario Lobo Zagallo como seleccionador, pues una persona mucho más afín. En esa tesitura se produce una dicotomía de liderazgo entre la influencia de Pelé como el gran referente futbolístico y el Pelé, digamos, social, ¿no?, mucho más cercano al régimen, mucho más cercano a los foros de poder, y en contraste con un futbolista como era Tostao, un jugador culto, estudiante de medicina, una persona que venía de un rango social y cultural diferente y que representaba todo lo contrario, ¿no? A partir de ahí, pues, Saldaña otorga ese potencial liderazgo a Tostao y se genera un conflicto personal con Pelé que termina en el Mundial y Pelé pues se reivindica como lo que era. En esa mala relación Saldaña-Pelé, una relación no fluida, vamos a decir como mínimo, llegas a contar en el artículo, y se había explicado antes, que Saldaña llega a filtrar a la prensa que Pelé no veía bien, tenía problemas de visión debido a la gran cantidad de partidos que juega. Él reivindicaba ya en aquella época que los futbolistas jugaban demasiados partidos, viajaban demasiado, que no se cuidaba al producto principal del fútbol, que era el jugador. Y bueno, y se dice que filtró a la prensa ese tema de la visión, Alex. Sí, bueno, Saldaña es un innovador en toda su forma y manera de entender el fútbol. Yo creo que, además, es una persona con mucha malicia y una lengua muy afilada. Yo creo que el tema de la visión de Pelé era toda mentira. Creo que fue una manera de decirle a Pelé de una manera sarcástica que no estaba viendo la realidad del momento, que como líder, como icono mundial del fútbol, podía tener una voz distinta en un momento en donde Brasil estaba sufriendo una dictadura con desaparecidos, había un gran desarreglo social y económico, y una persona como Pelé, de un origen humilde, podía tener un papel muchísimo más importante del que tenía, y su visión, su capacidad para ver la realidad estaba trastocada porque no era una persona en absoluto comprometida. Yo creo que iba por ahí. Y con respecto a lo que dices sobre la capacidad que tenía para entender la realidad del futbolista, es verdad. Es decir, Saldaña fue un adelantado a su tiempo, fue de los primeros en incorporar psicólogos al equipo, fue de los primeros en darle importancia al cuadro médico y fue el primero en referenciar la condición sexual de los futbolistas y dejar de ser tabú. Es decir, él fue el primer entrenador que puso sobre la mesa la realidad de que había futbolistas homosexuales y que eso no era ningún problema en la selección. Y de hecho, hay una anécdota en la que él cuenta que normalmente iba por las habitaciones abriendo las puertas en una concentración en donde los jugadores estaban pues divididos en parejas, ¿no?, con camas individuales, y en una habitación cuando abrió pues había una cama vacía y en otra estaba llena, ¿no? Y había dos futbolistas de la selección ahí, y cuentan de que uno de los futbolistas, cuando se dio cuenta de que les había visto Saldaña, les estaba diciendo que el otro compañero se le había metido en la cama porque tenía miedo de una lechuza que estaba cantando en la calle, ¿no? Sí. en la concentración. Y ese futbolista en un partido pues metió 3 goles y le dijo Saldaña, pues mira, acuérdate de la lechuza, la coruja, ¿no?, que es en brasileño, y tú metes todos los goles que quieras, que para nosotros es lo mejor, ¿no? Entonces, como personaje, tiene, como dices bien, 1000 aristas, pero era un personaje tremendamente importante que generó pues el germen de lo que sería la selección de 1970 y supuso también el contraste de la militarización de este grupo, porque la selección de 1970 fue preparada por mucha gente muy vinculada al ejército. A la gente le puede sonar a chino, pero Pelé necesitaba reivindicarse. Se decía que Pelé ya no estaba bien físicamente, ya no era el Pelé de antes, y él a nivel personal ha reconocido que tenía muchísima presión porque venían del fiasco del 66 y necesitaba hacer un gran mundial para reivindicarse. Sí, a nivel social hay que dar a entender que Pelé era al fútbol lo que los Beatles a la música. En donde él llegaba se congregaban multitudes. Entonces había mucha presión. En ese mundial era el mundial de su reivindicación, porque él en su momento también había pensado en retirarse de la selección, ¿no? Llega a México con 29 años, pero vuelvo a repetir, Zagallo y anteriormente Saldaña habían construido una selección muy potente y Brasil se presenta con un equipo brutal. En un grupo muy, muy difícil, porque Brasil debuta contra Checoslovaquia, a quien gana 4-1 con uno de los goles de Pelé,
Después juega contra Inglaterra, campeona del mundo, ganan 1-0 con el gol de Jairzinho y aquella famosa parada de Gordon Banks al cabezazo del propio Pelé, y después terminan jugando contra una Rumanía muy potente, a la que ganan 3-2, una Rumanía en donde Pelé se justifica que tuvo el marcaje más duro de la historia de su carrera, ¿no? Con Lita Dumitru, el jugador de Rapid de Bucarest, y a partir de ahí, pues, creo que Brasil destapa el tarro de las esencias y en los cuartos de final, semifinales y final, pues culmina seguramente el mejor campeonato de su historia. El compañero Sergio Vilariño escribió México, 50 años de fútbol en color, México 70, un libro sobre el Mundial. Y hace unos años, precisamente aquí en Play Fútbol, le preguntábamos por ese Mundial 70 de Brasil y de Pelé. Y en el 70, rodeado por los otros 4-10, para mí es el mejor jugador del Mundial, el más decisivo, porque los marcajes que arrastra y su sola presencia en el campo pues facilitan mucho las cosas a sus compañeros y además deja jugadas inéditas y para el recuerdo, ¿no? Tenemos sus pases esperando la llegada del compañero, sea Jairzinho contra Inglaterra o Carlos Alberto contra Italia. Tenemos su disparo desde el medio campo ante Checoslovaquia o la devolución de volea de un saque de puerta de Ivo Víctor en ese mismo partido. Tenemos el regate sin tocar la pelota a Mazurkiewicz en semifinales, el gol suspendido en el aire a Italia en la final. Esas son imágenes que van a quedar ahí. Es que hablamos, Alex, de un grandísimo Pelé que además estaba, lo que decías antes, hiper bien rodeado por auténticos cracks mundiales. Sin duda. Además había muchas personalidades muy potentes. Seguramente a día de hoy los nombres no llamen tanto, los que voy a nombrar, pero eran jugadores de una enorme personalidad, principalmente Piazza y Brito. Brito era un jugador totalmente vinculado a Saldaña, incluso había planteado una huelga para reivindicar la figura del exentrenador, de Joan Saldaña. Piazza era un mediocentro reconvertido a defensa porque no podían meter a tanto centrocampista en el equipo. Y después tenemos a Carlos Alberto, que era el capitán, imagínate, ser capitán en el equipo de Pelé, y jugadores que explotaron, que es el Brasil de los 10. Había que acomodar el talento y se acomodó el mismo equipo a Rivellino, a Pelé, a Tostao y a Jairzinho. Y después, pues evidentemente, se sufrió, pues como siempre sufre Brasil habitualmente, las consecuencias de no tener un gran portero, como era Félix en este caso, pero que el proceso táctico y la capacidad técnica de Brasil era tal que no necesitaron defender en exceso. También hay que tener en cuenta una cosa. En México se jugaba los partidos al mediodía, a una altitud brutal, con lo cual la preparación física no fue tan determinante como en otros mundiales o en otras áreas geográficas. Y en este caso el impacto técnico y el impacto y la capacidad para superar inconveniencias futbolísticas fue mucho más grande en aquellos equipos que tenían la capacidad técnica individual y colectiva mejor. Y aparte de eso, hay que decir que Brasil estuvo mucho tiempo aclimatándose a la altitud de México y haciendo auténticas barbaridades, entre ellas pues que tenían un preparador físico, Coutinho, que después sería seleccionador en Argentina, capitán del ejército, que les hacía el test de Cooper cada 2 por 3 en una ciudad como México a las tantas del mediodía, con 30 y pico grados, a una altura brutal. Claro, imagínate, ¿no? Entonces, a pesar de todos estos inconvenientes, el talento individual y colectivo de esta selección se impuso a una selección uruguaya en semifinales, que era una selección espectacular. Recordemos que Nacional de Montevideo era el campeón de las Libertadores en esa época, a una selección peruana dirigida por Didi, que era un equipazo, y se enfrentan a la Italia que unía a los dos iconos de una ciudad, el Inter de Milán y el Milan, la grande Inter de Elenio Herrera, el Milan de Nereo Rocco, y con lo mejor de la Juventus. Y vimos, yo creo que al mejor Brasil en el mejor momento, en las mejores circunstancias y en el mejor contexto. Carlos Alberto Parreira, en aquel Mundial 70, formó parte del staff. Le entrevistábamos en Play Fútbol también hace unos años y nos contaba esto de aquella magnífica Brasil del 70. 70, un espetáculo de equipo. Y ganamos la Copa, claro, con una campaña extraordinaria, porque jugamos 7 partidas, ganamos los 7 juegos, pero lá no fue solo, los jugadores eran de maravilla, con Pelé, con Tostão, con Gerson, Rivellino, Carlos Alberto, Paulo César, Jairzinho, teníamos Clodoaldo, un equipo muy bueno, pero la preparación fue extraordinaria. Entrenamos 5 veces, empezamos en febrero, porque en aquella época no había jugadores brasileños jugando fuera de Brasil, fue fácil para la CBF quitarlo de los clubes,
hicimos a preparação, adaptação à altitude, 21 dias em Guanajuato, na Surinam, em México, e isso nos ajudou muito. E teníamos um treinador de grande qualidade, que era Zagallo, que soube como preparar e armar a equipe de uma maneira muito boa. E por isso creio que, com todo o trabalho, com os jogadores que tínhamos, a vitória foi muito merecida. O Brasil ha sido uma equipe muito equilibrada, ha ganado 7 partidos, foi a equipe que mais goles marcou, é a equipe que menos goles sofreu. Portanto, uma equipe muito equilibrada, y yo creo que una de las grandes de la historia del fútbol. Pelé es muy famoso también por los no goles que tiene, y en aquel Mundial 70 hay 2 acciones clave, ¿no? Ese regate sin tocar el balón a Mazurkiewicz, al portero de Uruguay. Él acaba rematando fuera porque no tenía prácticamente ángulo y había defensas tapando la portería, pero es una acción histórica. Y luego es protagonista porque él remata de cabeza pegando un salto brutal en esa parada que le hace Gordon Banks, citabas antes. Es una de las paradas de la historia de los mundiales y fue protagonista Pelé con un remate de cabeza increíble. Luego además tiene esa acción del intento de gol desde el centro del campo, que es algo que en esa época no se veía habitualmente, Alex. Sí, sin duda. Yo creo que esas 3 acciones que nombras son las más icónicas. La jugada de la finta contra Mazurkiewicz y después el tiro que sale rozando el palo, entrando el central uruguayo Pérez, que se está cayendo para evitar el gol, y después la jugada, creo que fue contra Checoslovaquia, que meten un tiro desde el centro del campo que no entra, pero que fue tan sorpresivo que dejó a todo el mundo con la boca abierta, ¿no? A partir de ahí pues sentó cátedra a Pelé y generó pues esa tendencia que hay hoy en día de meter esos goles desde el medio del campo. Yo creo que Pelé aúna en sí mismo todo lo que un futbolista necesita. Necesita ser capaz de dominar su cuerpo, dominar su mente y dominar el contexto de juego. Pelé fue prácticamente one club man, estuvo toda su carrera profesional, vamos a decir, casi en el Santos, aunque tuvo la opción de irse al Inter, estuvo de hecho fichado por el Inter, habían cerrado un acuerdo, pero se echa atrás el entonces presidente del Santos temiendo por lo que le podían hacer a él, los aficionados del Santos, si dejaba marchar a Pelé. Temió por su seguridad y al final se cayó ese acuerdo con el Inter, que hubiera cambiado bastante la historia del fútbol. Pero finalmente se quedó. Pelé se retiró en el 74 y acabó firmando por el Cosmos. El Cosmos le había hecho 3 ofertas, le había hecho 2, mejor dicho, y la tercera la acaba aceptando Pelé, que de alguna manera es uno de los que empieza a abrir a la mente del norteamericano la posibilidad de divertirse con el soccer. Empieza a hacer mucho más popular el soccer, el fútbol en este caso en Norteamérica, fichando por el equipo de Nueva York. Sí, él había tenido diferentes ofertas. Él juega hasta 1974 en el Santos y como bien dices, el presidente nunca se atrevió a venderlo porque podría ser catastrófico para él. Entonces, a partir de ahí, pues esperan a que él se retire. ¿Qué ocurre? Que también se aprovecha una circunstancia, y es que Pelé estaba prácticamente arruinado en 1974. Sus inversiones y sus recursos económicos eran mínimos. Entonces no le queda más remedio que retornar al fútbol con una oferta que le hace el Cosmos de Nueva York brutal, porque absorbe todas sus pérdidas y le proporciona pues unos recursos para seguir viviendo pues muy muy altos, ¿no? Llega al Cosmos en 1975 después de estar 8 meses apartado del fútbol y bueno, pues se encuentra en una National American Soccer League que es incipiente y que busca, a través de la acumulación de grandes iconos futbolísticos como Cruyff y Beckenbauer, el propio Pelé, generan una liga que sería un fracaso, pero que durante 2 años Pelé, después de haberse recuperado físicamente de ese retiro, pues demuestra un nivel de profesionalidad y de rigor que hacen que la liga sea una referencia, sobre todo el Cosmos, ¿no? Él acaba coincidiendo en aquel equipo con bestias auténticas del fútbol. Cosmos en aquellos años llega a tener a Beckenbauer. Bueno, es la manera también de llamar la atención de gente a la que propiamente no le gustaba tantísimo el fútbol, pero pues eso, tiene estrellas que le acaban abriendo
la mente a la gente, aunque los deportes norteamericanos siguen triunfando claramente, pues el fútbol se ha abierto paso cuando antes era prácticamente la nada, o durante mucho tiempo, no había tenido tantísima repercusión, aunque hay que decir que Estados Unidos, por ejemplo, está en el primer mundial, en ese mundial de 1930 tiene participación además importante. Vamos a cerrar con el último argumento, el último capítulo, que es el Pelé no futbolista, la relación de Pelé con el poder, la importancia que tuvo en lo social. Se habla mucho, Alex, que su simple presencia, su simple liderazgo, vamos a decir, futbolístico, su talento fuera de toda duda, le lleva o ayuda a que el racismo en el fútbol brasileño, que estaba muy latente, muy patente, lo denuncia Saldaña en muchos momentos, pero la simple presencia y el buen hacer de Pelé acaba de alguna manera aminorando, ¿no? Esa suspicacia siempre contra los jugadores negros que había en Brasil de una manera muy, muy histórica. Sí, Pelé es un icono y hay que contextualizar la época. Pelé es el futbolista más importante y una de las representantes sociales más importantes del mundo en ese momento. Y todas las firmas, todos los organismos públicos y todas las instituciones mundiales quieren tener a Pelé a su lado, ¿no? La presencia de Pelé, con su sonrisa, con su capacidad para estar cerca de la gente, pues le permite pues generar un impacto mediático inmediato. Es verdad que en Brasil había y sigue existiendo un problema de racismo latente y manifiesto, y Pelé ayudó muchísimo, casi indirectamente por su presencia, más que por su activismo, a que esta circunstancia fuese ido paliándose en la medida en que se ha ido limitando, ¿no? Otros futbolistas como Sócrates, como Tostao, han tenido un papel mucho más reivindicativo, el propio Saldaña, pero hay que entender que Pelé en ese sentido pues fue una persona que nunca se quiso involucrar, que siempre quiso estar centrado, como Michael Jordan, en cierta manera, en su deporte, en sus actividades, y sí que se sacó ventaja de su persona para muchos actos sociales o socioculturales. Es verdad que Pelé viene de un origen humilde y su mera presencia y su mera voz dentro del ámbito reivindicando la relevancia del futbolista negro en el fútbol brasileño, pues tuvo un impacto brutal. Pelé que ha tenido mucha importancia evidentemente en temas futbolísticos, pero también en extrafutbolísticos. Yo le quiero agradecer especialmente casi esta hora de radio que hemos hecho a Alex Couto. A Alex, más allá de seguirle en el fútbol, le podéis leer, es autor de diferentes libros: Las grandes escuelas del fútbol moderno, Catenaccio, el arte de defender, Fútbol total, los estrategas que han cambiado la historia, Fútbol, preparados para competir, también de MC Sports. Pero Alex, te has lanzado también a escribir sobre más cosas todavía, ¿eh? No te quedas solo en el fútbol, como demuestras cada vez que abres la boca y hablas. Simplemente se nota que eres una persona con mil inquietudes y has probado suerte también con escribir no solo de fútbol, me parece, ¿verdad? Sí, hemos editado el año pasado una novela que se llama Cartas a un amor sin memoria, que se ha editado también por Editorial Base, que es una retrospectiva ambientada en la posguerra civil, pues de un contexto social y cultural muy marcado, y una serie de introspectivas personales de los protagonistas que son muy interesantes de leer. Pero bueno, al margen de esto, que te agradezco el momento, me gustaría puntualizar, ya para acabar, sobre el tema de Pelé. Sí. ¿Cuál fue su relevancia social y cuán importante fue? Pelé es el único futbolista que ha sido nombrado caballero del Imperio Británico por Isabel II, no inglés, en 1997. Ha sido icono pues, de una firma como Mastercard. Ha sido embajador de fútbol de Brasil y embajador de la FIFA. Ha sido Premio Internacional de la Paz por UNICEF. Es decir, ha sido una persona con una imagen social brutal, todo salido de su capacidad futbolística. Por eso hay que diferenciar bien lo que es el perfil futbolístico de Pelé y el perfil no futbolístico, pero todo, absolutamente todo lo que ha representado Pelé fuera del campo de fútbol ha nacido gracias a la raíz que él ha generado de ese enorme árbol que nos deja como legado en el ámbito futbolístico, porque, vuelvo a repetir, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, ha aunado en una persona todo lo que debe tener un futbolista para ser competente.
y por eso le hemos querido dedicar esta hora de radio a Edson Arantes do Nascimento, a Pelé, nuestro mini homenaje de Play Football a la figura de uno de los más grandes. Siempre estas cosas van a gustos, ya habéis escuchado la exposición impecable de Alex, en la que estoy prácticamente de acuerdo al 100%, así que merecía este mini homenaje. Es de una hora, pero es mini. Hay que reivindicarlo así porque podríamos triplicar la duración del programa. Alex, como siempre te digo, ha sido un placer charlar contigo de la figura de Pelé y espero escucharte pronto en una nueva ocasión. Un abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Siempre es un gusto poder participar en tu programa. Vamos a cerrar nuestro especial Pelé escuchando a Javi Roldán. Le hemos preguntado cuál es su momento favorito, su gol preferido de Edson Arantes do Nascimento. A Javi Roldán. Lo bueno de elegir un gol de Pelé es que lo tiene todos. Coges un saco de goles, lo tiras al aire y el que caiga es uno de los mejores goles de cualquier futbolista. Entonces esto quiere decir que ninguna elección minusvalora a otra. No menoscaba la calidad de Pelé que yo diga que este o este otro gol es mi favorito. Cualquiera es mejor gol que el de el mejor futbolista que se le compare. Entonces yo por ello me defino por un gol que me parece especialmente icónico debido a que sale en la película de Evasión o Victoria y es una chilena o tijereta de un centro lateral. No elijo este de la película porque está simulado, pero sí elijo en el que se basa, que es el gol que metió, o al menos uno súper parecido o igual, que metió con el New York Cosmos, ya jugando con más de 33, 34 años en Estados Unidos. Un centro lateral jugando contra el Miami que lo engancha en la mitad derecha del área. Si miramos desde el portero, lo engancha de tijereta, no una tijereta perfectamente perpendicular a la portería, sino en un ángulo ligeramente más estrecho, y el portero no puede ni olerla. Así que este gol de tijereta del New York Cosmos, que luego sería emulado en la película Evasión o Victoria, es mi favorito de todos los de Pelé. Un auténtico golazo, sin ninguna duda. Este ha sido nuestro pequeño homenaje, nuestro mini homenaje a Edson Arantes do Nascimento, a Pelé. Nosotros volveremos el lunes que viene con más contenidos aquí en Play Football. Hasta entonces, sed felices. Adiós. Suscríbete a Play Football. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.